Y bueno, ahorita tenemos en el estudio al doctor Gonzalo Neme, infectólogo pediatra, porque bueno, ya lo hemos entrevistado por Zoom algunas ocasiones, pero bueno, él está aquí. Y vamos a hablar sobre un tema importante que, bueno, trascendió esta semana, que es el tema de los consultorios en las farmacias. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Oye, Gonzalo, fíjate que, bueno, pues sí, seguramente lo viste, ¿no? Esta polémica que surge en el momento en que Gatell, pues habla de que, bueno, critica a los consultorios que están en las farmacias, estos que son gratuitos o que cobran 10 pesos, y que dice que realmente son consultorios que, pues tal vez se pueden resolver una gripita, pero que son como que unidades de venta, ¿no? O sea, al final lo que dice es que lo que hacen esos consultorios es que dan un montón de recetas para que vayas inmediatamente a la farmacia a comprarlos. Y bueno, que pues no resuelven un problema, sino lo único que generan es pues más gasto. Y esto desata una crítica de parte de ciertos grupos, yo creo que vinculados a grupos farmacéuticos, en donde dicen, no, ¿cómo es posible? Ahora Gatell quiere cerrar los consultorios de las farmacias, no, que renuncie. Y bueno, pues, doctor, tú tienes tu propio consultorio y en tu propia experiencia de todo esto, ¿qué es lo que puedes opinar al respecto? Muy bien, un tema muy interesante, por supuesto, y es un tema que nosotros los médicos que trabajamos tanto en la institución pública, en el sector salud, como que también trabajamos en la institución privada a nivel particular, podemos hablar un poquito de la perspectiva de esta situación. ¿Cómo nacen estos consultorios adyacentes a las farmacias? Ya tiene más de 2 décadas, en 1997. Originalmente se formaron con la posibilidad de apoyar precisamente a la gente de bajos recursos que pudiera tener una consulta gratuita. Pero ojo, desde que se forman en aquel entonces, en 1997, las consultas son gratuitas o con un costo muy bajo, pero los medicamentos no. Y eso es algo muy importante, porque si vamos a hacer una cuestión totalmente de caridad, tendría que verse los dos aspectos, por supuesto, el de la atención y el del costo. Entonces siempre desde su origen está viciado. ¿Viciado por qué? Porque hay un fondo, por supuesto, económico en esta cuestión. La otra que surge es cómo a través de la historia han crecido en 2 etapas estos consultorios. En la actualidad se dice que hay 45,000 consultorios que están registrados. ¿De farmacias? De farmacias de consultorios adyacentes a las farmacias. 45,000. Wow. Es una cifra muy interesante. Pero hay 2 etapas en las que han crecido este número, Nacho. La primera es en el 2011. Solo en el 2011, más de 6,000 nuevos consultorios. Ahorita vamos a decir por qué. Y ahorita en el 2021, hace un año, 8,000 y fracción nuevos consultorios adyacentes a farmacias. Ajá. Son 10 años, ajá, pero que tienen ciertas puntualidades que se saben por qué. La primera, en el 2010, se hizo obligatoria que cualquier fármaco de antibiótico, es decir, cualquier antibiótico, se tendría que recetar bajo una receta médica. Qué casualidad que a partir del 2011, el 51% de los que habían esos consultorios en ese entonces, aumentó un 51% en el 2011, a partir de que se hizo obligatoria esta cuestión. O sea, entonces, ¿plan con maña? O sea, al final obligas a, bueno, un medicamento muy popular como los antibióticos, ¿no? Que antes, pues, lo compraban libremente, lo pones en la obligación de una receta. No tengo receta, aquí está el consultorio, ¿no? Entonces, y bueno, ahí sí recetan antibióticos, pero que da miedo, ¿no? Entonces, la otra etapa, Nacho, como tú muy bien dices, es ahorita en el 2021, 8,000 y tantos nuevos consultorios adyacentes a farmacias. El año pasado. El año pasado. Wow. Y bueno, ¿a qué nos remontamos? Pues a la pandemia. Y que es una etapa donde se necesitaba, por supuesto, el apoyo de todas las herramientas posibles para la atención. Pero bueno, analicemos esas 2 cifras. Dice Gatell, y bueno, habiendo experiencias y coincides, que el problema es que pues los consultorios, bueno, ibas por COVID y te recetaban un montón de cosas, y en ese montón de cosas estaban cosas que después se complican, como por ejemplo
estos antiinflamatorios esteroideos, que supongo que es ¿cómo se llama? Dexametasona, prednisona, ¿no? Sobre todo la dexametasona. Entonces, que después complicaban a los pacientes, ¿no? Que muchos de esos consultorios acabando literal matando a algunos pacientes del COVID por no saber recetar o por el interés de recetar todo esto. Han hecho diferentes estudios, el Instituto Nacional de Salud Pública, hay una publicación muy interesante en el 2014, que la hace junto con la Universidad de Boston, está publicada en una revista internacional, la Universidad de Boston, el Instituto Nacional de Salud Pública y otra institución que no recuerdo ahorita, pero ese estudio está muy interesante, donde analiza que de estos consultorios, precisamente, es para analizar, se recetan 3 o 4 medicamentos por lo menos, y de esos 3 o 4 medicamentos, comparados con los que se recetan en el sector salud, de una misma atención, son un 67 a un 80% más cantidad de los que se recetan acá. Entonces, sí hay un fondo, por supuesto, económico, por supuesto un fondo de falta de capacidad. No decimos que estos médicos pudieran resolver sí problemas cotidianos de una infección respiratoria alta, no complicada, pero en la cuestión del COVID, sí notamos nosotros los médicos, tanto en instituciones como a nivel privado, que se abusó del uso de esteroide y de otros fármacos, sobre todo de antibióticos, ya cuando estaba recordemos muy bien que tuvimos la oportunidad de participar contigo y donde dijimos que en un inicio de la pandemia ciertos fármacos que se habían demostrado una utilidad dudosa se utilizaron, pero después se aclaró a los 2-3 meses, se utilizó un rato, pero en esas farmacias que no hubo un abuso y uso de antibióticos y de prescripción como siempre lo han hecho. Y eso también es un factor de riesgo para la atención en la población en general. Entonces, son 2 puntos importantes. El primero, el costo que significa ir a estas farmacias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces acaban yendo a una consulta en una institución pública, sea IMSS, ISSSTE, PEMEX, Seguridad Social, etcétera, Secretaría de Salud, cualquiera de las instituciones públicas, o bien del sector, y gastan posiblemente en otros medicamentos que ya son prescritos de manera correcta. Entonces, sí es muy importante que veamos que es muy fácil decir que existen instituciones que nos pueden ayudar, pero si esas instituciones, en lugar de ayudar, afectan la bolsa y la economía de la gente, entonces yo ya no estoy ayudando a esa gente, a la gente de bajos recursos, porque la estoy engañando con la finalidad de que se compren medicamentos que muchas de las veces no están prescritos de manera correcta. El fondo es económico, efectivamente. Oye, pero ¿tú no crees que de una u otra manera, pues al final la gente va allí porque, bueno, saben que si van al hospital, bueno, ahorita es gratuito, pero es perder un montón de tiempo y bueno, cuando menos en este consulta, aunque hagas un poquito más, pero ya va a tener mis medicinas, que de una u otra manera soluciona a un mercado no atendido, por así decirlo, o sea, o crees que ¿Qué deberían pasar con esos consultorios? ¿Deberían pues desaparecer, cerrarse, prohibirse? Ahí te va. La infraestructura de salud tiene diferentes niveles de atención. Así existe un centro de salud, así existen hospitales regionales de segundo nivel y por supuesto hospitales de alta especialidad. Todos, por supuesto, atienden diferente tipo de consulta, pero es una realidad que en los hospitales de alta especialidad también atendemos consulta de primer nivel de atención. Así los que trabajamos en un hospital de alta especialidad nos llega este tipo de consulta. Pero lo que quiero decirte es que sí existe la infraestructura para poder atender a esta población. Sí existe. Sin embargo, sí habría que trabajar por los tiempos de espera. Dentro de los indicadores de salud, por supuesto, de atención y de calidad en salud, está el tiempo de espera. Es uno de los puntos que se ha trabajado durante muchos años en la atención inmediata de una consulta de urgencia. Pero si analizamos lo que estás diciendo, que sí efectivamente está más a la mano, pero analizando la respuesta, si te van a recetar 3 o 4 medicamentos que en lugar de resolverte el problema, te van a hacer gastar y muchas de las veces no lo van a resolver, pues creo que no es una buena opción en ese momento. ¿Qué problemas se resuelven? Aquellos problemas que a lo mejor son de una infección que aunque le des o no le des un antibiótico, se va a curar.
de un dolor de cabeza que no tenga que ver con la presión alta, que no tenga que ver con la diabetes o que no tenga que ver con otra enfermedad crónica o degenerativa. Y que posiblemente yo le voy a dar un medicamento que va a ser paliativo en ese momento y me va a resolver en ese momento la atención. Yo no digo que no sea útil en ese momento, pero si nosotros hablamos de infraestructura, desde hace muchos años está la infraestructura en salud, tanto de estructura como tal, como de personal de salud, para poder atender todas las necesidades que estamos hablando. En estos centros, en estas farmacias formadas por negocio, muchas de las veces, la mayoría de las veces, efectivamente, así lo vemos los médicos. No estoy hablando como si habláramos parte de gobierno, no, sino estamos hablando lo que nosotros médicos vemos en los consultorios. Nos llegan recetas de 5 o 6 medicamentos de estas farmacias. Cuando tú analizas, dices, bueno, voy a dejar y a lo mejor me quedo con 2, pero ya gastaron en más medicamentos y el paciente no mejoró, porque la dosis no es correcta, porque la prescripción no es correcta, o porque tengo que cambiar. Y son médicos, o sea, capacitados, porque sí son médicos egresados los que tienen ahí, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Finalmente, que pues, yo creo que les pagan muy poco, es lo que también señaló Gatell, ¿no? Y la otra es que, pues aunque son médicos generales, digo, pero se nota que podrían ser recién egresados. ¿Tú sabes cómo es la plantilla laboral? Mira, ya desde que hay muchas de las consultorios no están registrados, se dice que hay cerca de 20 a 30 mil consultorios en todo el país que no están registrados, ¿Cómo que no están registrados? Que no tienen permiso de COFEPRIS, y muchos de los lineamientos, sí, claro, muchos de los lineamientos, debería haber en todos los consultorios un permiso de COFEPRIS para poder ejercer, y eso es lo que tiene que fijarse de primera instancia cualquier persona que acudamos o no. Ya no es consultorio, sino le ponen asesoría médica, ¿no? Exactamente. Todo depende cómo quiero yo vender o que venga la gente a mí, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, efectivamente, Nacho, es uno de los problemas, la calidad de la atención de estos centros o de unidades o consultorios, que se llama así, para atender a la población. Es uno de los problemas que no se sabe la preparación de estos médicos, no se conoce, porque no está normativamente estructurado, y que además tiene un fondo, por supuesto, no de atención, sino un fondo económico, por supuesto. Entonces, ¿estos tú crees que deberían clausurarse, cuando menos estos que no tienen el registro de COFEPRIS? Por supuesto, los que están sin registro deben de ser inmediatamente clausurados, ¿sí?, y sancionados. Los que no tienen registro de COFEPRIS, por de supuesto. Entrada, o sea, si tú no tienes, tú que eres médico, obviamente con tu cédula, con tu consultorio, si no tienes ese registro, no podría ser. Los médicos que no tenemos una cédula profesional, ya sea de médico general o de especialista, o un reconocimiento universitario o un reconocimiento de alguna institución pública donde avale que yo terminé una universidad o donde terminé los estudios que yo estoy vendiendo o atendiendo en ese momento, o dando la atención, pues obviamente pues deben de ser en ese momento deben de ser llamados de atención en la vía legal que tenga que hacerse, por supuesto, claro, porque estoy haciendo algo fuera de la legalidad. En este caso de los consultorios adyacentes, yo creo que debería de hacerse, primero que nada, no cerrarlos de inmediato, no creo que sea la medida. Primero empezar como los que dices tú, de los que no tienen registro, y 2, empezar a evaluar afuera de los consultorios, evaluaciones arbitrarias, y los consultorios que den una atención incorrecta, en ese momento clausurarlos, sancionarlos, clausurarlos, porque al fin y al cabo existe una estructura y una vía alterna donde la gente puede acudir, por supuesto. Si no hubiera una vía alterna donde la gente acudiera, estoy de acuerdo, donde la atención va a ser más económica, o por supuesto con un especialista. ¿Qué hacen los médicos de las farmacias? Y a mí me ha tocado recibir. Cuando ven un paciente grave, no lo atienden, lo rederivan. Eso no es malo, eso está bien. Pero la gran mayoría de los pacientes que ven con riesgo, ya sean en población infantil, que es lo que yo tengo la experiencia, o en población adulta que tenga enfermedades crónico-degenerativas, como declaraba el subsecretario, pues lo derivan a las instituciones, no resuelven el problema. Muchas de las veces, a veces sí tratan de resolver el problema, y no es lo correcto, por supuesto. Claro, sí, pero bueno, en el internet cuando menos te recetan, pues tu paracetamol y todo, y bueno, en lo que vas hacia el especialista, y ya gastaste un poquito Nacho, de dinero. ojalá solamente fuera paracetamol.
Ajá. Ojalá fuera paracetamol nada más. Te estoy mencionando que recetan 3 o 4 fármacos cuando bien les va, si no es que más O fármacos. sea, tú sí crees que hay una cuota. Le ponen a la farmacia la cuota. Tiene que, cada que entra aquí, a fuerzas 4. No lo sé, pero el resultado es el mismo. No sabemos si es por falta de conocimiento del médico y no sabemos si es por presión de los dueños de las farmacéuticas. No se sabe, pues. O sea, pero realmente el resultado es el mismo, que la gente gaste más. El resultado es lo mismo. ¿Y que cómo la gente... esta reacción? La verdad que se me hizo una reacción muy, muy encendida. Porque eso lo dijo Gatell, y está bien, es parte del debate de salud, pero de repente la reacción política de panistas como Felipe Calderón, Margarita Zavala y personajes así, fue muy encendida. O sea, fue, la verdad es que muy fanatizada. O sea, yo me quedé, sorprendido de que de repente salieran a defender con todos los consultorios de las farmacias, como si así se resolviera el problema de salud pública en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema, de esto, cómo los políticos realmente reaccionaron así? Bueno, es muy importante que escuchemos las voces de los colegios, más que de los políticos, porque los políticos van a criticar cualquier acción correcta o incorrecta que se tome o que se determine en cualquier situación. Van a criticar. Mira, te voy a decir la de Margarita Zavala, el tweet, ¿la puedes poner ahí? Dice, no les bastó con destruir el Seguro Popular, ni con el desmantelamiento del sistema de salud de México. Ahora Morena quiere cerrar los consultorios de las farmacias. Es una de sus más crueles medidas contra la clase media y los más pobres de México. Son los crueles los de Morena, así, las más crueles medidas. Y así, caray, ¿no? Claro que son temas muy controversiales. El Seguro Popular en su origen no fue una creación mala. El Seguro Popular en un inicio tuvo, por supuesto, utilidad y atención hacia la gente, pero no se dimensionó que el Seguro Popular no alcanzaba a cubrir, por supuesto, todas las necesidades de la población, ni el costo de muchas enfermedades de gastos catastróficos, que se llama como tal, que enfermedades que no pueden ser pagadas por cualquier individuo a lo largo de toda su vida. Creo que es un punto que quedó obsoleto la cuestión del Seguro Popular, y por supuesto que hay alternativas. No te estoy diciendo cuál sea la solución porque no soy experto en eso, pero sí te puedo decir, como parte del sector salud público, que quedó, de cierta manera, quedó ya hacia atrás el Seguro Popular, no es actual. Entonces yo no puedo hablar y criticar si lo que yo hice en mi momento a lo mejor fue útil, pero yo no puedo ir criticando hacia adelante. Ahorita las medidas que se traten de corregir, te estoy diciendo los dos ejemplos en tiempos. Qué casualidad que en el 2011 aumentaron 51% en ese momento de las farmacias que habían, con el decreto que hubo de la cuestión de los antibióticos con farmacia con receta prescrita. Y en el 2021, COVID, temporada, tiempo de pandemia, y hay un incremento como nunca de las farmacias también, porque ven el negocio, por supuesto. Y muchos de los políticos pues pueden ser, a lo mejor, tener intereses económicos en estos tipos de farmacias, un trasfondo económico, no lo sabemos, por supuesto que debe de haber algún interés, no solamente el político y el de criticar, sino también alguna cuestión económica. Y he escuchado, porque me puse a leer para poder hablar contigo y hablarle a la gente, hay que ponerse a leer, y me puse a investigar un poquito sobre estas cuestiones de la historia de las farmacias, y todos los estudios que se han hecho, y la gran mayoría de los estudios, y lo pueden leer, no están de manera correcta la prescripción de los medicamentos. La mayoría de los estudios lo arroja. Y sobre todo la economía, el gasto en la economía. El impacto es más en la economía. No está correcta que las de los es consultorios. Que no puede ser, claro, o sea, no puede ser que te receten medicamentos que a la postre te va a salir más caro en la atención ahí. Claro que la gente, ¿por qué acude? Por lo que tú dices, a un punto muy importante, y hay que reconocerlo. El tiempo de espera, que es un indicador de calidad de atención en los hospitales, pues sí es largo. Eso es lo que se tiene que trabajar, y hay que reconocerlo. Sí hay tiempos de espera prolongados en muchos hospitales, y en eso tenemos que seguir trabajando todos los que trabajamos en hospitales públicos y en el sector privado igual, porque también en el sector privado, porque también soy médico del sector privado, hay espera. Sí, claro. Como a veces no nos quejamos de los tiempos de espera en el sector privado y sí nos quejamos en el tiempo de espera en el sector público. Y mira que puedo ser, me pongo en la carne, en el asador, como dicen, para
me cosan y me cocinen, pero hay que decir las cosas a como son, ¿no? Pues muchas gracias, Gonzalo Neme, la verdad es que es muy interesante, pues ojalá que tengas más veces aquí al estudio, ¿no? La verdad es que es mucho mejor aquí que por Zoom. Y bueno, la verdad es que Gonzalo Neme, es que también está criticando un poco el chat, ¿no? Porque ven del Hospital Ángeles. Es que te mandó Olegario Vázquez Raña, el dueño de Los Ángeles. No, Gonzalo Neme tiene su consultorio, paga su renta, ¿no? En un Hospital Ángeles aquí en Tabasco, pero nada que ver con estos cuates, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo Neme, infectólogo. Gracias, Nacho, por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Y bueno, la verdad es que sí es muy interesante el tema de los consultorios. Pues interesante, a ver qué va a pasar. Eso es una muy buena pregunta para Gatell, si se necesitan clausurar o no, pues cuando menos los que no tienen el registro de la COFEPRIS.